¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hace más o menos 20 años, la integración de América del Norte era un rumbo seguro que 3 países, Canadá, los Estados Unidos y México, habían tomado como destino. Hoy, francamente, el Tratado de Libre Comercio ha dejado de ser ese faro en el horizonte. Es difícil incluso decir hacia dónde va la integración mañana de esta zona del continente, o incluso hay quienes dudan que esa integración se vaya a dar algún día. Tuvimos integración de los flujos de bienes de capital, de servicios, pero nunca logramos integrar el mundo del trabajo, los flujos laborales, la gran reforma migratoria que sigue pendiente y probablemente va a seguir pendiente por varios años. Hoy levantamos la mirada de la coyuntura y en Espiral queremos hablar de esa integración mañana. Hemos invitado a Raúl Lomelí, un joven binacional, bicultural, que nos habla justamente de esos mexicanos que hoy tienen un pie puesto en México y el otro en Estados Unidos y que son, sin duda, un punto de referencia justamente para esa integración cultural y luego las demás integraciones política y económica. Y luego tenemos a 3 especialistas, a Gustavo Vega, a Carlos Heredia y por primera vez aquí en Espiral a Tony Payán, justamente para hablar de ese horizonte de mediano plazo de América del Norte, sus dilemas, sus desafíos. Integración mañana, algo posible o no para América. Comenzamos. Abrimos nuestra conversación prometida para esta noche con Raúl Lomelí. A su vez, Raúl, me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Comentaba yo en la introducción, un México-americano muy exitoso, hijo de campesinos nayaritas, que ha llegado muy lejos, primero en sus estudios y ahora en la capacidad de darle poder a la comunidad latina en los Estados Unidos. Quiero aprovechar este honor que nos haces, esta presencia tuya en México, para que nos cuentes las actividades que estás desarrollando allá, sobre todo de esta corporación Saber es Poder. Pero antes, quisiera que nos cuentes un poco cómo estás viendo el tema de la reforma migratoria. Aquí todos nos estamos preguntando si habrá reforma migratoria este año, si la habrá el año que entra, y tu mirada nos puede ayudar mucho a entender. Muchas gracias por tenerme aquí y muchas gracias por lo de exitoso. Creo que nos podremos decir exitosos si es que logramos que pase esta reforma migratoria. Es algo donde todos tenemos que tener nuestra vista. Se lo merecen estos millones de personas que han dado lo mejor de ellos mismos al país, que los sigue rechazando. Así que, bueno, estamos a la deriva esperando si es que a fin de cuentas el Partido Republicano va a asumir ese liderazgo y decir sí va a haber reforma migratoria, está del lado de ellos. Ahora, uno podría suponer que si el Partido Demócrata y el presidente Obama están a favor de la reforma, bastaría con que algunos republicanos que sí están a favor de la reforma, sobre todo en Texas, se sumaran a los demócratas y juntos hicieran un bloque. Pero esto no está pasando y es difícil desde aquí entender por qué no se quiebra el bloque de republicanos, por qué está tan consolidado y entrampado en su respuesta. Es muy complicado, pero antes de responder lo que está pasando en este momento, debemos de recordar que hace 4 años se rompió el bloque demócrata. Si es que los senadores hubieran votado al unísono, junto con el presidente y junto con la Cámara Baja, ya tuviéramos una reforma migratoria. Mas, sin embargo, en esta ocasión, el poder lo tienen los republicanos en la Cámara Baja y ellos lo que no quieren es que se les indique cómo se va a llevar a cabo una reforma migratoria. No quieren una reforma comprensiva, sino que ellos dicen meterla en pedazos, que le llaman piecemeal en inglés. Y es ahí, sí, reglamentada. Y es un grave problema porque obviamente, al parecer, ellos quieren ubicarse más en la parte de seguridad y no más en la parte humana social. A ver, aquí se abren 2 preguntas. Una, lo deseable para estas personas, lo decías tú, es que tengan la ciudadanía, que se merecen la llave a los derechos. Sí. Pero en realidad la propuesta republicana no tiene que ver con ciudadanía, sino con residencia. Sí. Entonces, ¿me ayudas a entender? ¿Puede darse una reforma que dé residencia como aquella de Reagan o vamos a tener una cosa muy distinta, muy diluida y que en realidad les va a dar una residencia a 10 años a los indocumentados? Es una muy buena pregunta porque una persona que está en Estados Unidos indocumentada no tiene derechos. Una persona que tiene una residencia permanente es un privilegio. El tener una ciudadanía, ese es un derecho.
un derecho no se puede quitar, un privilegio sí. Entonces el problema aquí es de que de parte del Partido Demócrata, viéndolo políticamente, dicen, si les damos la posibilidad de darle la ciudadanía, va a haber más votos para nosotros. De la parte del Partido Republicano dicen, no, démosle visas de trabajo, tal vez alguna residencia permanente, pero eso no va a significar que van a poder votar con nosotros o en contra de Lo que está en juego es el derecho a votar. Así es. Eso es lo que se está peleando. Eso es lo que está peleando absolutamente. Porque puede ser un voto muy importante hacia el año 2030. ¿Qué tan importante? Sumamente importante, ya lo vimos en las elecciones de hace apenas un año, porque los Estados Unidos se manejan con un colegio electoral. Quiere decir que el voto popular en sí no es tan importante como ganar la mayoría de cada estado, quien sí se convierte en los votos electorales necesarios para ser electos como presidente. Entonces, de esta manera, lo que se está buscando, ellos entienden que si vemos a California, Nueva York, Florida, Texas, Nuevo México, donde residen la gran mayoría de los votos electorales, es donde está nuestra comunidad. Por lo tanto, si se les da el voto, básicamente se está entregando la llave política del país. Ahora, se entiende bien por qué las resistencias, pero también del lado de la comunidad mexicoamericana, latina, digamos, la forma de orquestar, de coordinar los esfuerzos no ha sido exitosa. Y aquí me voy a meter de lleno al tema que tú manejas. ¿Por qué no han logrado hacerse mayor poder para exigir esta reforma, dado que ya pesa y va a pesar todavía más? ¿Qué es lo que le ha faltado a la comunidad mexicoamericana, latina, para hacerse oír y escuchar en el Capitolio, por lo pronto? Nos faltan años. Es lo único que nos hace falta. Nos hace falta más años en los Estados Unidos para que los hijos de estos migrantes, que ya tienen un entendimiento real del manejo y de sus posibilidades, lo hagan. Debemos recordar que, al igual, por ejemplo, mis padres fueron a trabajar al campo. Ellos fueron a poder cubrir sus necesidades básicas, económicas, sociales. Entonces caen, desafortunadamente, en la parte difícil del sueño americano, que es, eres tú por ti mismo. Entonces, muchos de nuestros compatriotas dicen, oye, pero si yo ya lo hice, pues ellos también deben de poderlo hacer. Y logran hasta cierto punto, algunos de ellos ser muy conservadores en su visión de quién tiene derecho a ser admitido a Estados Unidos. Que se cierre la puerta después de que yo entré, ¿no? Sí. Y digo, eso no lo comparten todos, pero sí los comparten suficientes voces como para poder diluir el mensaje que todos queremos, que es un mensaje de unidad. Pero dirías, ¿hay un problema de solidaridad en la comunidad entre las generaciones de los que han llegado a Estados Unidos? Esa sería una de las explicaciones. Yo creo que obviamente la solidaridad existe en términos de entender que tienen las mismas necesidades. Más sin embargo, los poderes políticos es muy complicado porque cada estado, cada ciudad define sus iniciativas. Entonces, un mexicano, por ejemplo, en Arizona, puede sentirse muy diferente a un mexicano en Los Ángeles. Eso está definido por las leyes legislativas estatales o municipales. Entonces, a nosotros no poder entender que eso es tan diferente, tal vez no tengamos la empatía necesaria para poder esperar de que a veces hay otras personas que están sufriendo más que nosotros. Eso está interesante. Es decir, hay un problema, digamos, de cohesión a partir de la región donde se vive. Y luego está el tema generacional, que tú hablabas de tus padres, ahora déjame hablar de ti. Sí. Tuviste la suerte de tener mejor educación que tus padres. Tu generación está mejor educada. Y perdona que utilice tu eslogan, pero saber es poder. Sí. ¿Cómo está influyendo la mejora educativa de los mexicoamericanos en esta dirección? Nos hemos dado cuenta que nosotros creciendo en un país extranjero, aunque ahí es donde nací, que nosotros éramos los traductores de esa información para nuestros padres. ¿Tus padres no hablaban español? Mis padres no hablaban inglés. Pero no hablaban inglés. Sí. No hablaban inglés y por lo tanto nosotros éramos ese puente de comunicación. O sea, cuando hablaba con el director de la escuela, tú traducías. De la escuela, sí, y obviamente siempre fue un excelente estudiante ante sus ojos y o sus sea, oídos. No eras un perfecto traductor. Ya entendí. Pero así era también para rentar la casa, para ir al banco, para ir a la clínica. Y lo que nos hemos dado cuenta es de que nuestra comunidad es una comunidad muy noble y quieren creer, quieren saber,
quieren empoderarse para ellos mismos poder tomar esas decisiones. Entonces, en Saberes Poder nosotros nos dedicamos a ofrecerles esa educación básica. ¿Qué es Saberes Poder? A ver, cuéntame en una nuez, ¿de qué se trata esa corporación? Sí, Saberes Poder es una corporación de beneficio público, la cual estamos colaborando en 50 ciudades, en 25 estados de los Estados Unidos, llegando a 9 millones de hispanoparlantes al año, y tratamos de llevarles temas muy prácticos para que ellos a su vez, y por ellos menciono a los migrantes mexicanos o centroamericanos, puedan tomar sus propias decisiones de cómo abrir una cuenta bancaria y sus beneficios. La importancia de declarar sus impuestos aunque no tengan ellos su documentación reglamentada, porque el declarar impuestos en Estados Unidos es una obligación sin importar si son documentados o no. De que ellos puedan saber que si sus hijos van a la universidad es un derecho de ellos recibir ayuda financiera federal, no es un regalo. Entonces, si podemos cambiar un poco esa mentalidad, entonces vamos a poderlos empoderar para hacer más. ¿Cómo los ayudas? ¿Marcas un 01800 y dices, necesito ayuda en esto? ¿Es un call center? ¿Qué es? ¿Cada servicio cómo lo ofreces? Cada uno de nosotros aprendemos de diferentes formas. Algunos de nosotros logramos esa motivación al ver un programa de televisión, por eso tenemos un circuito cerrado de televisión en salas de espera, en lugares de comunidad, hospitales, clínicas, consulados. Otros aprenden más didácticamente interactuando con nosotros a través de textos. ¿El SMS o redes sociales en general? Es una red social la cual se maneja a través de SMS porque nos permite tener una tecnología agnóstica, así que no importa qué tipo de teléfono ellos tengan, se pueden comunicar sin nosotros tenemos que preocupar. ¿Qué te preguntan directamente? A ver, si se comunican contigo, eso no es un mundo. Es decir, ¿qué te preguntan? ¿Qué es lo qué incidencia quieren tener a partir del SMS? Hay muchos temas, pero los temas principales tienen que ver con acceso a servicios financieros, con acceso a servicios de salud. ¿Cómo pedir un crédito? ¿Cómo abrir una cuenta? ¿Puedo abrir un negocio? ¿Cómo abro un negocio? ¿Qué es el crédito? ¿Cómo puedo mejorar mi puntaje crediticio, que en Estados Unidos es tan importante porque define cuál va a ser el interés que va a pagar por un préstamo hipotecario o un préstamo de una tarjeta de crédito? Incluso para poner un negocio. Inclusive para poner un negocio. O hasta ¿cómo saber el proceso de ciudadanía? ¿Cómo saber el proceso si sus hijos o una persona que ellos conocen pueden ser elegibles para la acción diferida? Los Dreamers. Pueden decir ellos, me interesa saber información sobre migración. Entonces, cuando, por ejemplo, el Senado pasó la ley en junio del año pasado, julio del año pasado, enviamos un artículo a través de SMS donde ellos pueden hacer clic y recibir la información parcial o imparcial, imparcial si es español, imparcial, ni de un lado ni de otro, para que ellos tengan esa información y no vayan a caer en las trampas de pseudo abogados, pseudo notarios que iban a empezar a decir, oye, mira, ya pasó la ley. No, espérame, el Senado la pasó, pero la Cámara Baja aún no. Entonces tratamos de mitigar los riesgos que pueden tener ellos, porque en muchas ocasiones por falta de información pueden ser El tema educativo es clave. ¿Cómo nos ayuda en el tema educativo? Es decirles qué escuela es buena y está cerca, o dónde hay más mexicanos, o decías hace un momento becas. En educación, ¿qué es lo que están haciendo en estos módulos? ¿O qué hace el módulo de educación? En educación, nosotros tratamos de nunca decirles lo que tienen que hacer, pero sí decirles cuáles son sus opciones. Por ejemplo, ¿qué universidad te gustaría accesar o acceder o solicitar? Si ellos me dicen, por ejemplo, Harvard o Stanford, bueno, hay un cierto currículum que ellos deben de cumplir mientras estén en la preparatoria para cumplir los mínimos requisitos. Hay mexicanos migrantes que están pensando que sus hijos recién llegados pueden ir a Harvard o pueden ir a Stanford. No directamente por los padres, sino por los consejeros, porque muchos de nuestros estudiantes migrantes que cursaron especialmente 4, 5, 6 años de escuela formal en México, llegan con un nivel de matemáticas mucho más avanzado que el promedio en Estados Unidos. Todos los consejeros rápidamente identifican a los estudiantes y los cuales tratan de impulsar para que puedan solicitar a universidades de alto nivel, sea la Universidad de California o sea la Universidad de Texas. Son carísimas para un migrante. Son caras. Sin embargo, de acuerdo a cómo está formado el sistema educativo superior en Estados Unidos, tiene mucho más. Una cosa es ser admitido a la universidad y el otro completamente es cómo se va a financiar esa educación. Y la educación es social, por lo cual la solicitud gratuita de ayuda financiera federal, conocida como FAFSA, que los estudiantes tienen que aplicar, va a definir cuánta ayuda financiera federal, ya sea gratuita o a través de préstamos, van a poder recibir. Y esa información la estás dando. Y esa es la información que ponemos a la disposición de la comunidad. ¿Qué más se sabe poder? Es decir, si me dijeras, a ver, en los próximos años esta comunidad latina va a crecer, va a ganar poder político, está ganando poder económico. ¿Cómo ves a Saberes Poder en esta lógica? ¿Cómo va a seguir siendo plataforma de cohesión en la comunidad latina allá?
Todos los días, la verdad, damos gracias por estar vivos, por poder estar haciendo algo que nos llena, ¿no? El presidente Clinton decía que el dar es lo más egoísta que uno puede hacer, porque uno da y lo hace uno sentir muy bien. Entonces, por lo tanto, es un acto egoísta que debemos ser más egoístas al dar. Entonces, nosotros lo que vemos... Recibir más placer dando. Digamos. Recibir más placer dando, así es. Entonces, todos los días nos llenamos de placer. Nos llenamos de placer porque nos damos cuenta o recibimos llamadas o recibimos correos electrónicos o textos de personas que tal vez, de cosas tan básicas como ya pudieron ellos recibir un subsidio en su recibo de energía o de electricidad. Muy importante. ¿Por qué? Porque cada dólar básicamente representa para ellos un dólar que pueden enviar más a sus familiares. O una madre o padre de familia que supo que al momento que su hijo o su hija llega a la universidad y ella es residente permanente, ella también puede regresar a la universidad. Es el mejor momento porque la ayuda financiera federal cuenta el núcleo familiar. Entonces, si su hijo, por ejemplo, la familia tiene que pagar $2,000 por él y la mamá se suma para matricularse en la universidad también, esos $2,000 no cambian. Son $1,000 para el hijo, $1,000 para la mamá y el resto es para ayuda financiera federal para poder ir. Entonces tenemos toda una lista de personas que han terminado sus carreras, que no habían podido terminarlas, estudiantes que han entendido su potencial, que si por ejemplo van a Harvard o van a Yale, hay ciertas universidades que dan becas a indocumentados, especialmente las privadas. Tenemos, yo diría, Fabián Sánchez. Fabián Sánchez pasó por nuestro programa hace 6 años, logró una beca completa en la Universidad del Sur de California, está ahora trabajando en la fundación de United Farm Workers y está ahora listo ahora con su acción diferida para poder entrar a la Facultad de Derecho y tratar de ejercer en favor de los migrantes. En el caso de asuntos legales, por no decir penales, ¿están ayudando también, sobre todo el tema de los migrantes? Yo traigo ahorita en la mente el caso Tamayo, no te llevo hasta allá, pero claro, muchos de los problemas es que están en la ilegalidad y necesitan apoyo legal. ¿Ahí cómo operan ustedes? Todo caso penal, todo caso legal es un área muy importante, pero es un área que nosotros no somos los expertos. Es ahí donde nosotros no tenemos abogados, pero están los consulados, la red consular que tiene un espacio de protección muy importante, aunque obviamente necesitan tener más apoyo porque la verdad es que les sobrepasa la necesidad. Y por otra parte hay otras organizaciones excelentes que están para eso, como MALDEF, por ejemplo, que es la asociación de mexicano-americanos más importantes del país, que están ahí no solamente para proteger al individuo, pero también para demandar en su momento a entidades municipales, estatales o federales, llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, como se hizo con la 187, que tú recordarás, en Los Ángeles, para poder revertir, California. Para poder revertir ese tipo de leyes. Entonces, lo más importante... ¿Canalizas hacia esas organizaciones? Absolutamente. Lo más importante que les decimos en todos nuestros contenidos es de que si no sabemos, está bien decir no sé. Yo creo que parte de nuestra comunidad a veces nos da pena o vergüenza decir no sé. Bueno, no, al contrario, hay que decir no sé, pero sin embargo está A, B, C y D. Esta puede ser la opción. Que te pueden ayudar. Ahora, déjame ir cerrando la pregunta. Es complicado saber qué papel debe jugar el Estado mexicano frente a esta migración. Sí. Yo creo que no hay respuesta. Tengo la impresión de que no es solo que hayamos sido erráticos desde México con respecto a los mexicanos que están del otro lado, es que todavía no sabemos cómo relacionarnos ahí. Yo te preguntaría, después de tu experiencia, ¿qué podría hacerse desde México para fortalecer estos servicios a la comunidad como los que tú y otras personas están desarrollando? Sí. Yo creo que el gobierno de México muy puntualmente tiene la red consular más grande de cualquier país en el mundo y siempre en Estados Unidos son 50 consulados que ya existen, 51 si contamos el de Puerto Rico, en San Juan, y siempre tienen muy bien el pulso de dónde es el siguiente consulado. Pero cuando tiene que ver con temas, por ejemplo, de migración, a mí me da gusto que no ha sido tan directo, porque eso nos permite a nosotros, como mexicano-americanos en Estados Unidos, a través de la sociedad civil, a través de organizaciones tales como MALDEF, poder ser y poner la presión. Creo que eso le permite al gobierno de México poder maniobrar mejor lo que es más importante, que es darle servicios de protección y dar servicios de documentación, que eso en realidad se ha convertido ahora en un derecho humano que México ha podido dar. La matrícula consular. La matrícula consular. Fue genial lo que eso se ha logrado hacer porque eso le da identidad
a las personas más desprotegidas de mexicanos en los Estados Unidos. Los consulados han dado pasos en esa dirección, pero están lejos de estar ofreciendo servicios como el que tú dices. Sí, sí, porque para eso se necesitan muchos recursos, muchos esfuerzos, y creo que ya existen organizaciones como las de nosotros que estamos asociándonos, estamos uniendo esfuerzos con el gobierno de México sin indicarles qué es lo que tienen que hacer, sino al contrario, esto es lo que hacemos y qué es lo que podemos sumar. Y si nos dicen, sí, puedes sumar con esto, entonces nosotros con todo gusto lo hacemos. ¿Algo más que quieras agregar del trabajo que estás desarrollando? Este es un canal que se ve en México, pero también se mira en los Estados Unidos. Entonces, aprovecha la pantalla por si hubiera un último mensaje. Por mucho tiempo nosotros estamos en un vacío pensando que como mexicanos americanos o mexicanos migrantes en Estados Unidos no teníamos que voltear mucho hacia México. Creo que el espíritu está cambiando. Personas como tú que se dedican por todo un verano de ir a conocernos mejor, eso es lo que nos va a permitir, más que gobiernos, que la sociedad. La sociedad civil es la que sí puede poner vínculos que van a perdurar sin importar qué partido esté en el poder, y es lo que nos va a permitir entonces asegurarnos que estos gobiernos no nos dominen, sino que sea al revés. Nosotros dominar esa relación México-Estados Unidos. Pues la puerta de Canal 11, la puerta de Espiral está abierta para estas tareas, digamos, tan loables, tan honrosas, que nos dejan un buen sabor de boca y que inspiran para un futuro mejor, ¿no? Para tener un diálogo, una comunicación mejor, porque al final de cuentas somos mexicanos aquí, mexicanos allá, que si mejoráramos el diálogo tendríamos tanto que hacer en América del Norte. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Te agradezco muchísimo. Y regresamos en un momento, vamos a seguir charlando justamente sobre este 2014 y la reforma migratoria y la comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos. Regresamos. Bueno, abrimos este segundo bloque sobre Norteamérica y su integración mañana o su integración hoy. Tendremos que dilucidar con una mesa, la cual yo celebro, de gente de la que respeto mucho, que entiende bien el tema de la relación en Norteamérica. Les doy la bienvenida y como es ya tradición espiral, les pido que se presenten. Carlos Heredia, comenzamos con usted. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar aquí con Tony Payán y Gustavo Vega. Soy Carlos Heredia, soy profesor de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Hace ya 20 y tantos años que estoy en el tema. De hecho, yo vivía en Washington cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y he seguido el tema, digamos, asomándome a él, sobre todo desde el punto de vista de la dinámica de integración regional, de lo que pasa también entre estados, municipios, regiones y de la migración. Más tamaulipeco, así es que integrado al norte del continente ya hace tamaulipeco, muchos años, muchas generaciones, digamos. De estado fronterizo, y digamos que he pasado distintas etapas de mi vida profesional en América del Norte. Estudié mi posgrado en Canadá, trabajé en Washington. Esta es tu materia de trabajo. Así es. Tony Payán, es un gusto tenerte aquí en Espiral. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí. Mi nombre es Tony Payán, lo repito. Soy el director del Centro México en el Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad de Rice. Pero ahora que estoy en Houston, pues siempre me gusta recordar que mi lugar en donde me formé como académico, como profesor, fue en la Universidad de Texas en El Paso y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como un profesor binacional que cruzaba la frontera todos los días. Y déjame decirte que la integración, el Tratado de Libre Comercio, este tipo de cosas se ven muy diferentes desde la frontera cuando la tienes que cruzar todos los días. Tony Payán se nos ha vuelto a muchos mexicanos en un referente importante, una voz potente para entender hacia dónde va este proceso justamente de integración. Ya me ha tocado entrevistarlo para otros espacios y hoy celebro tanto, Tony,
tenerte aquí en Espiral. Era una entrevista que venía yo acariciando, pues ya, digamos, desde algunos meses para atrás. Te agradezco mucho que estés Muy aquí generoso, con nosotros. gracias. Y el honor también de tener aquí a Gustavo. Gustavo, por favor. Pues mira, yo Gustavo Vega, profesor desde hace más de 30 y tantos años, actualmente en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Acabo de pasar una estancia de invitado en el CIDE. Gran gusto. He estado en varias universidades norteamericanas. ¿Traes libro reciente, Gustavo? Un libro reciente Si me lo que pasas, por favor. de algún modo muestro, es precisamente una serie de trabajos de más de 25 años analizando este tema, rastreando por dónde venía la integración, en una primera etapa que yo denomino en el libro silenciosa, que se convierte en el TLC, y entonces cuáles son las características de la misma, cuáles son los actores estratégicos, es un poco lo que discuto. Mi tesis doctoral fue un primer inicio de estudio de esto, cuando analicé cómo Canadá, Estados Unidos se estaban integrando, qué impacto para México y cómo México debía de reaccionar. Lo veo todo en ese libro, cómo reaccionamos, qué ha implicado, etcétera. Entonces es un tema que pues, me apasiona. México y Estados Unidos, la economía política del libre comercio. Es una antología de Gustavo Vega Cánovas del Colegio de México. Está recién salido de la panadería y la verdad vale la pena echarle un ojo porque en efecto esta hipótesis de que fue a partir del Tratado de Libre Comercio que surgió la integración es falsa. Es un proceso donde el tratado jugó un papel, pero no es el único. Pero déjenme empezar justamente por ahí. Tratado de Libre Comercio, tengo que decirlo así, gente de mi generación, fue un faro en el horizonte. Es decir, algunos en contra, otros a favor, pero todos vieron en ese tratado una forma como México iba a construir su relación con Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, igual con esta zona del continente. Hoy, para un muchacho que esté saliendo de la secundaria, el Tratado de Libre Comercio es un referente, pero del pasado, de otra generación. Y yo quiero preguntarle, para estos que hoy están entrando a la vida activa, o están entrando a la universidad, para estos mexicanos, estadounidenses, canadienses, ¿cuál es el referente? Porque si el Tratado de Libre Comercio ya no lo es, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el referente de futuro para la zona, para la región? Tienen la palabra de ustedes. Mira, yo comenzaría diciendo, antes que nada, que a la generación que sigue, a los jóvenes, a nuestros estudiantes en las distintas universidades en donde impartimos clases, les corresponde crear una nueva visión de Norteamérica. Pero es una visión que tienen que construir ellos a partir de verse como ciudadanos más universales, como ciudadanos de un continente. Y yo creo que en ese sentido, nosotros lo único que les podemos ofrecer en este momento es todavía unos esquemas del Estado-Nación, de seguridad, la securitización del discurso que se ha dado en Norteamérica, que incluso los canadienses, aunque es cierto, coincido que los canadienses se habían dado a la tarea de integrarse con Estados Unidos, después del 11 de septiembre, Estados Unidos puso distancia entre Canadá y hoy los canadienses no están seguros en dónde están parados con respecto a Estados Unidos. Yo creo que la nueva generación tiene que tener su propio discurso y tenemos que alentarlos a que piensen diferentemente en lo que tiene que ser el continente Norteamérica, ¿no? Yo creo que la integración se da, Ricardo, todos los días, en muchos ámbitos, no solo en el ámbito económico o entre gobiernos, sino en el ámbito artístico, cultural. Lo que nos narra Tony Payán de encuentros y desencuentros en la frontera es un factor importantísimo. Hoy no hay una hoja de ruta. Es decir, el TLC era una hoja de ruta, hoy no la tenemos. Hoy no la tenemos. Quizá puesto en términos de las nuevas generaciones, no hay un GPS que nos conduzca hacia adelante. La cumbre de Toluca, el 19 de febrero de 2014, fue absolutamente anticlimática. Es decir, no trajo... ¿Vacía de contenidos? Pues no vacía de contenidos, pero lo que yo no escuché ahí, Ricardo, fue una declaración en donde los tres líderes dijeran, esto es en lo que vamos a caminar juntos. Cada uno por su lado dijo, esto es lo que yo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. Pero yo no escuché un acuerdo en el sentido de decir, esta es la estrategia que hemos deliberado y menos aún, estas son las decisiones que vamos a tomar juntos. Escuché actividades que vamos a tener mayor movilidad estudiantil, muy bienvenida, muy necesaria, urgente. Escuché lo de proteger la mariposa monarca, etcétera, pero no escuché. Así es como México, Estados Unidos y Canadá vamos de manera conjunta a decidir
cómo hacer, ese es el mantra de hoy, cómo hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo y cómo nos vamos a mover juntos en el mapa y en el escenario mundial. Déjame ilustrar lo que está diciendo Carlos con dos citas. Una es de Enrique Peña Nieto justamente en la cumbre de Toluca. 2 décadas después del Tratado de Libre Comercio, estamos obligados a ir más allá y potenciar juntos los avances que cada uno de nuestros países está teniendo en lo individual. Es la frase más, digamos, prospectiva que se le pudo escuchar a Enrique Peña Nieto en Toluca. Harper, primer ministro canadiense, dice, hay que acercar estas 3 economías para poder hacer a la región, y esto es decir, a los 3 países, más prósperos y más seguros. La región más próspera y segura del mundo. Me parecen declaraciones interesantes. Ahora, son como una caja vacía. No tengo manera de dotar estas 2 declaraciones de contenidos. ¿Cómo es posible que se pueda hacer una declaración tan fuerte y al mismo tiempo tan vacía, Gustavo? Bueno, yo diría una cosa. Yo creo que el TLC, en efecto, fue un faro, pero de algún modo es un acuerdo que tiene reglas, que tiene un marco institucional, que sigue ahí, que no está muerto, que de algún modo da una ruta sobre hacia dónde debemos ir. Por ejemplo, en la crisis de 2008-2009, con los programas de estímulos de Estados Unidos que decían vamos a invertir únicamente en Estados Unidos y no vamos a, y lo que se invierta tiene que ser comprando productos exclusivamente norteamericanos. Si uno ve cómo ocurrió en la realidad, por ejemplo, las inversiones de las empresas automotrices no solo se dieron en Estados Unidos, muchas de ellas se enviaron a México, con base a todas las reglas que tenemos con ellos y que siguen vigentes y que hacen que de repente el sector crezca y de repente baje, pero que de alguna manera está jugando un papel fundamental. Todavía la idea de cerrar el consumo a productos estadounidenses y no pasó, no pudo ocurrir. Y no podía, y había que comprar, y se compró en México y se invirtió. Entonces está el TLC y de alguna manera te puede servir. Cuando China pierde competitividad, pueden regresar inversiones y entonces el TLC te da por lo menos cierta ruta. No es que haya totalmente muerto. Gustavo, pero fíjate que en ese sentido yo estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que hay que reconocer que el TLC está muerto, ¿no? Y te decía hace un momento, para mí el TLC está muerto y viva el TLC. O sea, el TLC dio lo que iba a dar y de hecho lo dio en 10, 12 años. El TLC prácticamente nos ha dado muy poco. Hasta el año 2000. Exactamente, después del año 2000-2002 el TLC nos dio muy poco. El crecimiento real ha sido en realidad la inercia que el TLC montó, que el TLC armó en el 94. Yo creo que para detonar el crecimiento de la manera en que lo hizo el TLC en Norteamérica, para integrar, para profundizar la integración, más allá de pequeños anuncios y buenas voluntades, tenemos que volver a romper los esquemas. Tenemos que volver a crecer ese armazón alrededor del cual está institucionalizada la cooperación Norteamérica. Por eso te digo, no denosto al TLC, yo creo que ahí está, pero está muerto. Yo creo que tiene 10 años que el TLC no produce absolutamente nada. A ver, déjame nada más dar un argumento a favor de lo que está diciendo Gustavo. En los años 90 se habla de la competencia entre naciones. Y el TLC es un acuerdo que rompe el esquema de competencia entre naciones para buscar la colaboración entre naciones. O sea, hay cosas que sedimentaron. Y luego te acompaño que después de lograr un ejercicio de colaboración ya no dio para más. Yo preguntaría en ese sentido, Carlos, si hay forma de reconstruir un esfuerzo colaborativo que vaya más allá del tema de seguridad o solamente el tema migratorio, sino incluso algo que tenga que ver con estilo de vida norteamericano, déjame plantearlo así, de colaboración que lleve, incluso deja ir hasta allá, a darle la razón a algunos que han dicho que Norteamérica podría ser el epicentro, el centro de gravedad económica del planeta durante la primera mitad de este Mira, yo siglo. lo veo eso como algo aspiracional de algunos sectores de cada sociedad, pero en la encuesta que hacemos en el CIDE cada 2 años sobre México, las Américas y el mundo, le preguntamos a los mexicanos, tanto a líderes de opinión como al público en general, ¿tú qué te sientes, además de mexicano o de chihuahuense o de tamaulipeco? ¿Te sientes más latinoamericano o te sientes más norteamericano?
En el corazón, abrumadoramente la gente contesta latinoamericano. En el bolsillo, la gente contesta que es más América del Norte. Pero ya Tony nos dirá, en el estado de ánimo del estadounidense promedio, el estadounidense promedio no está pensando en asociarse con México. Al contrario, tenemos una situación muy complicada en donde la palabra México no se asocia, digamos, con él voy a hacer negocios, con él me voy a juntar, con él dibujo mi futuro. Cosa que con los canadienses sí. ¿Entre quién y quién? Estadounidenses y canadienses. Pues Tony nos decía Depende, que no mira, tanto. yo mi contacto con los canadienses, que es a través de las organizaciones que estudian los temas fronterizos, como la Asociación de Estudios Fronterizos de ABS, Y PRET. también a través del tema de energía. Así es, yo creo que los canadienses están empujando por ese tema de energía, pero al final la frontera canadiense también se ha cerrado, ha experimentado, los canadienses no requerían pasaporte, nada más que una identificación o licencia de manejar para entrar a Y Estados ahora sí. Unidos, y ahora requieren pasaporte. Sí. O sea, las restricciones están imponiéndose también en la frontera canadiense. Pero crearon una licencia especial para que se Me les tengo que ir a permitiera. corte, Gustavo, No te- necesita hacer pasaporte. me tengo que ir a- Honestamente. Pero por eso, pero es casi como precisamente Pero es como un una pasaporte. licencia que cumple mucho los términos de esto de la lectura a nivel espiral y creo que con eso es suficientemente. Me tengo que ir a corte, pero te es doy, cerrar, te doy ¿no? la palabra de vuelta y dejo sembrada la pregunta. El TLC fue un acuerdo de colaboración para flujos de bienes, capitales y eventualmente servicios, no flujo para personas. Para nada. A ver, nunca lo pretendió. Y este es un asunto que si Salvo un nicho retomáramos, muy reducido de si gente, retomáramos de el asunto de la integración, Sí. es imposible no volver a hablar del flujo de personas. Me voy a corte, regresamos ahí. Y Gustavo, prepárate porque te doy entrada desde ahorita. No, te toca a ti de pero- vuelta. pero- Regresamos. pero además- Regresamos un momento. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Necesitan pasar. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la eventual integración o segunda ola de integración en Norteamérica. Y uno de los temas obvios es que pudimos avanzar en colaboración relativa a temas económicos, flujo de capitales, de bienes, pero el flujo de personas realmente no se resolvió. Decía Tony, a partir del 2000, el 3 está muerto, pues diríamos, a partir de las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Ahí se frena como el siguiente impulso, ahí se congela. Gustavo, tienes la palabra. Sí, bueno, un comentario. No se incluyeron la mano de obra, pero sí se incluyeron los hombres de negocios. Si hay movilidad, que por cierto, en una primera etapa México tenía muy pocas visas y ahora en los últimos años no se ha señalado, pero se ha ampliado bastante. Hay como 90,000. Famoso Global Century y Entonces, todo mano de obra, de cuello blanco sí hay movilidad. Lo que falta es los flujos de mano. Voy a de cambiarme obra la azul. camisa. Ahora, respecto a seguridad, en efecto, seguridad es un cambio dramático en la relación y yo creo que parte de la problemática tiene que ver cómo enfrentar con el tema de la seguridad que tanto le preocupa a Estados Unidos, que ha implicado cerrar fronteras en términos de nuevas regulaciones. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que no, por ejemplo, las empresas siguen accionando. Bombardier está invirtiendo en México en nuevas, en industria aeroespacial que está creciendo mucho. Se han hecho estudios comparando la brasileña con la mexicana. Se dice que la mexicana está teniendo mayor auge en términos de creación de empleos, en términos de productos que está generando, en términos de derramar para cuestiones. Entonces sí hay una relación. La integración norteamericana es a través de mercados, en alguna medida, y falta un liderazgo, como por ejemplo el que hubo en la Unión Europea, instituciones que de alguna manera fijan el curso, y es lo que nos está faltando. Pero sí las empresas de alguna manera pueden escoger y elegir a México como un lugar central, como lo están haciendo De hecho, diversas fíjate empresas. las instituciones que crea el NAFTA, la Organización para la Cooperación Laboral, la CSE, el Banco Norteamericano de Desarrollo, son instituciones que hoy languidecen, no juegan un papel importante, no tienen los fondos que requieren y a veces son hasta calladas. Por ejemplo, la CSE, de la cual es secretaria general mi colega Iracema Coronado, me dice que a veces hay una especie de intentos de censura
porque se habla de la gran integración en el tema energético sobre la cual se está montando México hoy, pero no se habla de las consecuencias de inundar el mercado de hidrocarburos y todas las consecuencias que va a tener esto en el medio ambiente. Y cuando salen estos reportes hay una necesidad casi imperiante de los canadienses en el gobierno de Harper, por ejemplo, que es ultra conservador, de decir, esto no se puede publicar, esto no se puede decir, porque todos nos estamos montando en este tema de la energía y no queremos echarle tierra a esto. Es la única pequeña esperanza que estamos en este momento. ¿Qué cambió, Ricardo, en los últimos 20 años? Cambiaron dos cosas respecto de lo que tú decías. Uno, la demografía de América del Norte, es decir, el peso de la población de cada país se movió de manera muy importante. Se hispanizó mucho más Norteamérica. Se hispanizó. Es decir, en Estados Unidos, hacia 2040, la cuarta parte de la población será hispana, quizás hasta antes. Ahí Tony tiene los números. Cambió otra cosa también. No estaba China en el horizonte. China es ahora el no invitado a la mesa que está presente en todas las conversaciones. El elefante. Y lo menciono simplemente porque se ha dicho que la manera de revitalizar al TLC es a través del Acuerdo Transpacífico, cuyo contenido hasta hoy no conocemos, no sabemos qué dice el texto. Pero lo fundamental, creo yo, y tú empezaste así el programa, yo creo que la integración de América del Norte no podrá darse plenamente hasta que tengamos movilidad humana. Entre otras cosas porque no solo a raíz de las Torres Gemelas, pero de las mayores fricciones en las fronteras, lo que ha ocurrido es que se perdió la circularidad de la migración. Es decir, la mano de obra mexicana y centroamericana, dice el propio Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, complementa la fuerza de trabajo estadounidense. Es decir, el crecimiento de la fuerza de trabajo estadounidense y la competitividad de la economía estadounidense dependen, en buena medida, los próximos 30 años, de la mano de obra mexicana y centroamericana. Pero este es un hecho no reconocido expresamente. Entonces, eso no entra en la ecuación de América del Norte. Difícilmente podemos hablar de integración si se deja afuera la movilidad humana. A ver, déjenme retomar un argumento que daba Gustavo hace un momento. Los liderazgos. Si uno piensa en la Unión Europea, pues Kohl, Mitterrand, Delors, ¿no? Son figuras. Si uno piensa en Norteamérica, inmediatamente Bush padre, el propio Salinas, sí, fueron liderazgos muy comprometidos. Mulroney también. En su momento. Ahora, en esa lógica, uno estaría esperando que otra vez los gobiernos, los presidentes, fueran quienes llevan el liderazgo, cuando a lo mejor ahora el liderazgo está en otro lado. Ustedes conocen bien a Demetrio Papademetrio, él es el presidente del Instituto de Política Migratoria. Les voy a poner un mensaje que él dio recientemente, lo conocen bien, para poder discutir cómo estos otros grupos más de la sociedad están mandando mensajes quizá más alentadores de lo que podrían mandar los gobiernos. Lo ponemos y espero su reacción. Long-term solutions to the problems that have divided parts of the region and the United States can only be found in the region. And the United States is part of that region. And for migration in the future to be a matter of choice, not desperation, it must be overwhelmingly legal, orderly, and safe. We can do those things individually as countries, as people of different countries, and I am certain that we will do so. But I think that we can do it together as a region, investing systematically in the region, in building up its human capital, can produce a better future for all of the peoples of the region in a competitive world that will require much better prepared workers. Papademetrio, junto con otros, incluido Ernesto Zedillo, hizo un estupendo reporte, hemos hablado ya en Espiral de él, que es una voz más societal, justamente construyendo optimismo. Es muy vocal su argumento, construyendo un horizonte. Tony, a ver, ¿cómo salirnos del pesimismo en el que estamos hoy sobre la política migratoria y contrastarlo con este optimismo que Papademetrio muestra en este y muchas otras de sus intervenciones públicas? Yo creo que hubo un esfuerzo muy interesante bajo la administración de Vicente Fox
de darle un impulso de cohesionar, de organizar a la comunidad mexicana en Estados Unidos y de darle un cierto sentido de pertenencia y de internacionalidad o binacionalidad a la comunidad. Ese esfuerzo murió bajo la administración Calderón y luego tuvimos la violencia, pero yo creo que eso es lo que México debe retomar hoy, porque en realidad ese constituye un capital político importante de México para impulsar, para organizar políticamente y cambiar el discurso en los Estados Unidos. Los mexicanos binacionales son un puente hacia ese futuro, dirías tú. Absolutamente, la comunidad mexicana. Estamos hablando de 51 millones de hispanos, de los cuales 65% son mexicanos y mexicoamericanos. Estamos hablando de 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos. Quisieran varios países tener ese tamaño de población. Exactamente. Entonces, estamos hablando de cómo México puede, de alguna manera, galvanizar, canalizar esa organización y utilizar estos mexicanos que viven en Estados Unidos para cambiar el discurso dentro del país. Ahora, yo creo que ahí el terreno Pero, ya Tony, está abonado. Eso lo hemos sabido durante mucho tiempo. ¿Por qué no se ha dado esa química con la comunidad mexicano-americana en Estados Unidos? Pues mira, yo creo que hay dos cosas. Una, México durante mucho tiempo no le importó esa comunidad. Durante muchos años México tuvo una política migratoria de expulsión, porque parecía que no había política migratoria, pero era en realidad una política migratoria de expulsión. Pero hablamos de los mexicanos que viven en Estados Unidos como los pochos, los que se fueron, los traicioneros. Lastimamos mucho. Los mexicanos hacemos eso. Ese discurso está y no lo hemos combatido dentro del país, ¿no? Hay una especie de rivalidad. Y dentro de Estados Unidos la comunidad hispana no se ha asentado y no se ha sentido todavía totalmente perteneciente. Y los que se sienten parte de Estados Unidos se sienten pertenecientes en la medida de que pierden el español, de que pierden la identidad mexicana. Entonces yo creo que aquí es donde el gobierno de México pudiera utilizar esto como una gran palanca, organizar esa fuerza. Y te decía, el terreno en Estados Unidos está abonado para esto porque después de las elecciones del 2012 el discurso cambió totalmente. Muchos de los medios de comunicación en Estados Unidos dejaron de usar la palabra illegal por peyorativa. Dejaron de utilizar la palabra Porque en el 2012 alien. Obama recibió voto latino de manera importante. Así es. Entonces, existe la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que aquí es donde el gobierno mexicano puede ejercer lo que decías, Gustavo, el liderazgo. Sí. Vamos a conclusiones, Gustavo, así es que tienes un minuto. Yo creo que sí hay que fortalecer todos estos clubes, todo esto que se inició en el periodo de Fox. Por ahí debe de ir la política, porque además es muy importante con lo que está pasando en la actualidad de las deportaciones de propios mexicanos americanos que están regresando, que son personas que no tienen estatus en México. Nos está planteando una problemática muy diferente a la que tuvimos en la época de que la migración era circular, se iban, regresaban. Ahora estamos viviendo una sociedad transnacional que es muy importante fortalecer y esa es la que le puede dar ese curso a la migración desde abajo. Lo cual no quiere decir que no se requiera también una visión de Estado. Yo creo que ahí sí nos está faltando. Y yo creo que sí es esta idea de que no hay que desmigratizar. ¿Por qué ponerlo todo en blanco y negro? Hay que decir, bueno, este es un tema que tenemos que buscar las mejores fórmulas. Y yo creo que lo que dijo Demetrius es legalización, buscar la manera de que se legalice la migración. Y tampoco apostar a la indocumentada, porque yo creo que esa también hay una gran oposición en Estados Unidos de que esa se iba creyendo. Entonces, esta idea de responsabilidad compartida, yo creo que es importante explorarla y buscar una fórmula para que de veras tenga algo de concreción. Minuto y medio, Carlos. Conclusión. Estamos avanzando de la liberalización comercial de bienes, servicios, inversiones, a la producción compartida, lo que señalaba Gustavo de Bombardier, que tiene un proceso que involucra una fábrica en Montreal, una en Wichita, Kansas y otra en Querétaro, México. Sin embargo, falta en esa ecuación la movilidad humana y falta un ingrediente político que Tony ha señalado que es crucial, que nosotros entendamos que los mexicanos en Estados Unidos y específicamente los mexicano-americanos que son ciudadanos de Estados Unidos tienen una agenda en Estados Unidos. Nos toca a nosotros tomar la iniciativa para construir un imaginario, construir una visión hacia adelante que realmente le apueste a nuestra gente. Lo que dijo Dimitri es muy importante, tenemos que invertir en nuestra gente. El futuro de América del Norte pasa por crear esa visión de inversión en capital humano, en innovación tecnológica,
en nuestros jóvenes que van a tomar el relevo. Y la nota optimista, yo creo que la integración va a avanzar bastante más a través de estados, municipios, ciudades. Viene el alcalde de Los Ángeles la semana próxima a la Ciudad de México, que a través de las capitales nacionales. La integración de ciudades o de localidades más que de países. Cierras, tienes Mira, un minuto. yo creo que el Tratado de Libre Comercio fue importante en su momento, dio todo lo que iba a dar, pero ya se terminó. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en los componentes que el Tratado de Libre Comercio no abordó, y uno de ellos es la integración laboral en Norteamérica. La integración laboral en Norteamérica es un fenómeno que lleva 160 años, no es nueva, no es nada nuevo, y el hecho que el Tratado de Libre Comercio no la haya reconocido como parte de esta integración comercial en Norteamérica fue un error. Pero también hay un error muy importante que estamos teniendo en México. En México no hemos entendido el valor de la vida humana como debemos entenderlo. Creo que en México pensamos mucho en las clases, hay un clasismo, hay una especie de racismo, incluso, hay una serie de cosas. No pensamos en que el joven que está allá afuera acarreando cajas y haciendo cosas pudiera estar escondido en el cerebro un enorme talento. Claro. Y los vemos sencillamente como manos y pies para hacer trabajo de ese tipo. Brazos, dice Carlos, ¿no? Sí. Yo creo que brazos sin personas. Necesitamos un cambio cultural nosotros mismos para hacernos un socio deseable a sociedades que ahora nos ven con una gran sospecha. La puerta está abierta para seguir con este diálogo. Ustedes son de los que mejor han entendido y entienden el fenómeno. Yo les voy a agradecer que sigan nutriendo a nuestra audiencia con sus reflexiones, sus ideas. Tony, Gustavo, Carlos, la puerta de Espiral es para ustedes. Muchas gracias por haber estado esta noche vertiendo tanta inteligencia. Nos vemos la próxima semana aquí, Canal 11, todos los miércoles. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.